Muchas gracias, Javier. Bien, mi presentación va a hacer referencia a más de un profesional en concreto, el cuerpo de conocimientos que puede ofrecer la audiología al resto de profesionales que están aquí, que mayoritariamente creo que son de la medicina del trabajo, y dar una visión amplia de quizás cuáles son también las técnicas o los estudios que se están llevando a cabo en el ámbito de la audiología, de nuevas aportaciones que probablemente en un futuro se puedan incorporar para el control de la patología referida al ruido. Sin embargo, sí quiero hacer una primera referencia a determinadas asociaciones en la que nuestra asociación tiene también un cierto grado de vinculación con algunas de ellas de orden internacional, en la que existen determinado tipo de recomendaciones, entre las que están cuáles serían las cuestiones que debería de abordar un profesional de la audiología cuando se aproxima a un entorno como en el que estamos nosotros ahora. Y en principio, pues se le atribuyen una serie de competencias que en el marco legal de nuestro país las tendrían atribuidas en principio lo que son los técnicos en audiología protésica, algunas de ellas, y que estarían referidas en principio pues, a estas cuestiones que refiero en esta diapositiva, como son la evaluación de la audición, lo que es la medición del ruido en el entorno del trabajo, el estudio del efecto del ruido sobre la comunicación en el trabajo, el efecto del ruido sobre la salud, desarrollo, organización y administración de programas de conservación auditivos y la indicación de EPIs en función del puesto de trabajo. Nuestra asociación todavía no ha desarrollado ninguna guía parecida a la que existe, sobre todo en los países anglosajones, en lo que en la presencia de este tipo de profesional está mucho más generalizada e implantada que la audiología en nuestro país. Como saben, los técnicos en especialistas en audiología protésica es una profesión relativamente nueva y, como les decía, pues en principio en sus competencias tienen atribuidas algunas de estas funciones, ¿no? Sí quiero hacer referencia, porque desde este cuerpo de conocimiento de la audiología creo que lo que resulta más crítico es toda la estandarización y normas que existen para el ejercicio o poner en práctica determinado tipo de pruebas que se llevan a cabo por otros profesionales que no son audiólogos. Sobre todo porque cuando trabajamos en audiología se nos genera o se nos crea una cierta conciencia de la importancia que tiene el cumplimiento de esta normativa. Y es algo que está muy bien reglado y que se hace absolutamente necesario si queremos llevar a buen puerto un diagnóstico audiológico del tipo que sea. Y este siempre es un aspecto arduo y difícil, pero fundamental y crítico. Y el hecho de que existan técnicos de audiología es precisamente porque este tipo de conocimientos suele ser difícil de comprensión cuando se manejan por profesionales que a lo mejor tienen una visión que quizás no le dan la relativa o suficiente importancia a este tipo de cuestiones. La primera tiene que ver con todo lo que se refiere a la calibración del audiómetro. Los audiómetros es necesario que se lleven a cabo este tipo de calibraciones, las veremos posteriormente, pero también otras que son críticas como el ruido tolerado que se puede permitir a la hora de llevar a cabo una evaluación audiológica, normativa referida a cómo se deben de llevar a cabo las mediciones con el sonómetro y las estimaciones que se pueden hacer de una pérdida auditiva inducida por ruido. Las calibraciones son críticas y son fundamentales y yo creo que cuanto más distante es el profesional a este cuerpo de conocimientos, menos importancia se le da. Pero cuanto más diariamente estás comprometido con evaluaciones de este tipo, tomas conciencia de la importancia fundamental y relevancia que tiene de tener los equipos adecuadamente calibrados. Y para ello, pues tendríamos tres tipos de calibraciones fundamentales: la subjetiva, que se hacía mención aquí anteriormente, que es simplemente nosotros mismos hacernos una audiometría semanal o con alguna persona que tengamos de confianza, en el que tengamos bien establecidos los umbrales.
De forma que, digamos, esta persona puede actuar como un oído biológico en comparación con el oído artificial y sea un referente a la hora de saber si ha podido haber algún cambio. Pero evidentemente esto necesita que de vez en cuando se lleve a cabo algún tipo de verificación electroacústica que nada tiene que ver con una cuestión de este orden, y para eso ya sí vamos a requerir o se va a ser necesario que dispongamos de un cierto instrumental, mínimo un oído artificial y un sonómetro, y entiendo que si es habitual que se haga este tipo de valoraciones, se tenga o se disponga de este tipo de instrumental, porque es crítico y fundamental que se lleven a cabo este tipo de revisiones. Y finalmente, las calibraciones que hay que llevar a cabo sobre el equipo ya en la fábrica, que deben de tener un carácter anual como mínimo, en el que se chequee no solo digamos, la presión de salida que puedan tener los auriculares, sino también se chequeen otro tipo de cuestiones de calibración de los equipos. El nivel de ruido en cabina está bien determinado y especificado por distintos tipos de normativas, y conseguir estos niveles, aunque yo los refiero aquí de esta forma, les puedo garantizar que no es fácil. Es decir, si ustedes quieren tener una cabina que cumpla estos criterios, no se puede improvisar y se hace necesario contar con una cabina premontada, o es necesario contar con los profesionales adecuados para que nos la lleven a cabo. Sí le quiero mostrar 3 ejemplos de mi comunidad autónoma, pero yo estoy seguro que en el resto de España, por nuestra idiosincrasia, nos vamos a encontrar ejemplos parecidos a este. Estos son lugares donde se llevan a cabo audiometrías para profesional en el ambiente del trabajo, y se habían llevado a cabo este tipo de cabinas improvisadas y, como pueden ver, de una forma un poquito chapucera, ¿no? Pues son cabinas de autoconstrucción y en principio, pues, por ejemplo, pues se pueden imaginar, esto era simplemente un cuartito pequeñito que pusieron una silla y una puerta, ¿no? Y pues no cumplía evidentemente ninguno de los requisitos, ya no de aislamiento acústico, sino incluso de reverberación dentro de lo que podía ser esta cabina. Otros aspectos, pues pueden ver la que veíamos anteriormente con esta puerta, pues este tipo de puertas improvisadas no consiguen llevar a cabo este tipo de sellamiento necesario para que dentro de la cabina realmente se consigan estos valores de ruido que son un imperativo. Y otro tipo de aspectos, pues las conexiones, pues ven que muchas veces la improvisación propia de este tipo de cuestiones hace que se taladre y se pasen los cables pues como se puedan, y esto es muy frecuente, creo, ¿no? Claro, cuando tenemos una vocación por la audiología, sabemos lo importante que es no hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Realmente, cuando no eres consciente del impacto que puede tener el tener una cabina en la que no se cumplan con estas normas sobre lo que finalmente obtienes, pues puedes llevar a cabo este tipo de actuaciones. Entonces, quizás este es un llamamiento para ser escrupulosos en todo este tipo de aspectos que hacen referencia a cómo se debe de trabajar cuando tratamos de trabajar con el sonido, que es la herramienta que finalmente queremos trabajar. Lo mismo ocurre con la audiometría. Es decir, la audiometría es un protocolo que está muy reglada, se debe de llevar a cabo y se tiene que interiorizar la forma de llevarla a cabo de una forma determinada. Y en mi experiencia, cuando he interaccionado con otros tipos de profesionales de la salud, pues me he dado cuenta de que la gente buenamente lo hace de una forma porque en el servicio en el que están le enseñó la persona que estaba antes, y hay una forma muy improvisada de llevar a cabo este tipo de procedimientos cuando existen unos protocolos de actuación. Muchas sociedades tienen su propio protocolo en la forma de llevarlo a cabo, y esto está perfectamente arreglado, y resulta crítico que el profesional que lleva a cabo, sobre todo ya cuando entramos en cuestiones del enmascaramiento y este tipo de aspectos, lo haga de una forma reglada y sistemática en función de los protocolos que están establecidos por las diferentes sociedades. Pero quizás hay otro aspecto que yo creo que la audiología puede aportar a todos ustedes, que tiene que ver con una cuestión que a nuestra forma de ver las cosas creo que no se tiene suficientemente interiorizada, y es que, ¿qué es lo que refleja exactamente un audiograma? Es frecuente encontrar este tipo de tablas a partir del cual nosotros podemos establecer el grado de pérdida auditiva,
Y ese grado de pérdida auditiva, cuando lo establecemos, muchas veces no tiene en cuenta lo que realmente queremos medir. Y aquí quiero entrar en definir este concepto de validez. A lo largo de las presentaciones hemos ido a hablar de la fiabilidad, que es que nosotros hagamos una audiometría hoy, la hagamos mañana y nos dé lo mismo, que no haya ningún artefacto por el tipo de instrumental, pero también hay un aspecto que es crítico, que es el de validez, que es que mida lo que dice medir. Y todos creo que tenemos que ser conscientes de que una audiometría, un audiograma, no refleja la incapacidad que un paciente puede tener a la hora de padecer un tipo de pérdida auditiva en cuanto a la inteligibilidad del lenguaje. Me van a permitir que les ponga un ejemplo. En este audiograma ustedes van a ver una serie de frecuencias, como veíamos antes, y lo normal es encontrar un informe audiométrico como el de la derecha, en el que van a ver una serie de valores aquí que van a hacer referencias al porcentaje de pérdida en función de las distintas asociaciones que tienen esto de una o de otra forma establecido, o en concreto en nuestro país nos solíamos referir a un Real Decreto que tiene la letra muy pequeña y ahora no lo puedo leer y no recuerdo de memoria cuál es, pero finalmente nos va a dar una serie de valores acerca de un porcentaje de pérdida auditiva. Pero lo más crítico es de qué forma ese tipo de pérdidas impacta sobre el lenguaje. Y para eso les voy a introducir un concepto nuevo que en audiología para todos nosotros resulta crítico, porque es una constante que es aplicable en nuestra especialidad en muchas ramas o vertientes, desde el ajuste de las prótesis auditivas hasta una cuestión como la que estamos tratando hoy, que puede ser la capacidad de inteligibilidad en un entorno laboral donde hay un tipo de ruido presente. Y es el espectro del habla. Es decir, nosotros cuando escuchamos fundamentalmente lo hacemos para algo, que es para oír y escuchar a otras personas hablar. Y para eso tenemos que tener bien parametrizado lo que es el habla. Y el habla, en principio, tiene unas características acústicas determinadas que el ruido va a afectar de una o de otra manera. Y de la misma manera, una pérdida auditiva también va a hacer que se perciba de una o de otra forma el lenguaje. De forma que cuando nosotros atendemos a determinadas frecuencias, hay una importancia relativa que cada banda tiene a la hora de la inteligibilidad del lenguaje. Por ejemplo, esta que yo les acabo de referir ahora tendría un 35% de importancia. Es decir, si nosotros percibiéramos solo esta banda de aquí, seríamos capaces de alcanzar una inteligibilidad del 35%. En los extremos, si solo escucháramos las frecuencias más graves o las más agudas, no íbamos a poder prácticamente entender nada. Y son básicamente las frecuencias medias, no tanto ya entre 300 y 500 no tienen tanto peso, las que van a favorecer, de forma que el 65% lo encontramos entre los 500 y los 3 o 4.000 hercios. Con eso podemos alcanzar un 95% de inteligibilidad. Y este sería un gráfico en el que yo les refiero un audiograma en el que van a poder ver también representado este espectro del lenguaje. Lo ven ustedes aquí, en distintas situaciones acústicas diferentes. Por ejemplo, esto sería una conversación a 1 metro de distancia, aquí sería levantando un poquito la voz, en un aula, esto está referido al entorno educativo, donde el profesor está a 1 metro, aquí estaría a 2 metros, 3 metros, y van a ver cómo hay un índice que viene reflejado en esta parte de la diapositiva, que va variando en función de la distancia y del esfuerzo vocal. Es decir, la parametrización del habla nos va a permitir hacer inferencias de los entornos acústicos, por un lado, de la capacidad auditiva del paciente y de la presencia o no de ruido. Y para eso vamos a disponer de una serie de índices que nos van a permitir hacer este tipo de inferencias y, por ejemplo, en un entorno laboral determinado, poder llegar a determinar si un trabajador va a poder entender o escuchar o no un mensaje amplificado o en una conversación natural. En audiología solemos usar mucho este tipo de gráficas en las que nosotros reflejamos esto que yo le he estado presentando hasta ahora. Es un audiograma en el que hay una serie de puntos que vienen a reflejar la importancia que cada banda tiene para la percepción del lenguaje. De forma que cada puntito sería un 1% y si sumáramos todos los puntos tendríamos el 100%.
A la hora de representar una pérdida auditiva sobre este tipo de plantillas, nosotros podemos hacer una referencia a la inteligibilidad, audibilidad de ese espectro del lenguaje, de forma que aquí, con esta pérdida, tenemos una pérdida de 36 decibelios y tenemos un 17% de pérdida en principio. Y le quiero poner un audiograma con una hipacusia inversa, exactamente igual, y van a ver cómo tenemos el mismo porcentaje de pérdida. En los dos casos estamos hablando de una pérdida de 36 decibelios y en los dos casos estamos hablando de un 17% de pérdida. Es decir, con estas reglas que se suelen usar en el entorno laboral, ustedes dirían que las dos pérdidas en principio serían iguales. Pero cualquier persona, otorrino, audioprotesista, audiólogo que trabaje en este tipo de cuestiones sabe que estas dos audiometrías son totalmente diferentes. Sobre todo por la forma en la que el perfil audiométrico está afectando el habla. En un caso tenemos un índice de audibilidad de 0,25, es decir, que percibimos un 25%, y en el otro lado un 60%. Es decir, en este caso vamos a tener una inteligibilidad relativamente baja, y en el caso de la derecha, pues el paciente no va a experimentar tantas dificultades a la hora de percibir el habla, porque tiene conservadas frecuencias que son más importantes para la percepción del habla que las frecuencias graves. Esto queda bien reflejado en esta gráfica, es decir, en este primer caso ven ustedes como con un 0,25 de índice de articulación, pues vamos a tener una inteligibilidad del 70%. Y en el otro caso, con un índice de audibilidad del 60% tenemos un 99%. Es decir, dos pérdidas que en principio el porcentaje es el mismo, lo que cabe esperar es que el impacto que tiene sobre este espectro del habla sea radicalmente diferente. En un caso alcanza el valor que veíamos antes y con este prácticamente tiene un 100%. Otro aspecto en el que el espectro del habla tiene una utilidad es para la evaluación de la comunicación verbal. Hay una serie de normativa que establece cuál sería la capacidad que un trabajador tendría para percibir el habla en un entorno determinado, con la presencia de ruido. Hay unas normas disponibles en Internet también del Ministerio que permiten este tipo de cálculos, pero este es un gráfico que refleja de una forma muy simple cómo, teniendo en cuenta esta variable, nosotros vamos a poder hacer inferencias acerca de la capacidad que un trabajador puede tener para comunicarse, ya puede ser con un cliente o con otro trabajador. Y en principio esto está perfectamente protocolizado. Yo creo que ustedes en su entorno este tipo de medidas están familiarizados con ellos. Nos permiten, a partir de la presencia del ruido, que podemos medir para distintas frecuencias con un sonómetro, hacer inferencias de si estamos en un rango de digamos, de ruido tolerable para la comunicación en función de la distancia, de forma que cuando ya la distancia aumenta, pues nos vamos a encontrar que para poder comunicarnos tendríamos que elevar la voz, como pone aquí, o incluso chillar, y viene bien definido esta combinación entre ruido que puede haber y distancia para la comunicación efectiva. Otra técnica que puede tener un cierto valor en la audiología laboral o en la medicina del trabajo es la técnica de emisiones otoacústicas. Es una técnica que en audiología se ha incorporado para los programas de screening neonatal y en principio tiene una serie de aplicaciones clínicas, pero el valor que tiene, con independencia de los mecanismos fisiológicos que puedan desencadenar, ¿no?, este tipo de otomisiones, es el valor que puede tener como biomarcador. Y con este concepto de biomarcador, a lo que quiero hacer referencia es que con indiferencia de los aspectos que puedan desencadenar este tipo de registros, es un marcador que en un momento determinado nosotros podemos correlacionar de una forma o de otra con determinado tipo de patología. Los equipos de registros en algunos casos son muy fáciles de llevar y de manejar porque son portátiles y tienen una serie de ventajas con respecto a la audiometría tonal. Ya hay algunas asociaciones que han intentado o están tratando de establecer que este tipo de pruebas puedan ser
utilizadas en este tipo de entornos. Sobre todo porque, a diferencia de la audiometría tonal, que es el estándar que hemos estado viendo que en este tipo de cuestiones puede tener más repercusión, es que es un tipo de medida que en principio es previa a que se cause el daño. Es decir, nos va a permitir establecer en un primer momento la audiometría. Cuando la obtenemos ya tenemos el daño establecido, y las automisiones nos van a permitir un poco observar ese daño previamente. Les voy a presentar brevemente unos resultados de una investigación que nosotros llevamos a cabo no en el ambiente laboral, sino referida a lo que es el ruido social. El año pasado, estamos en el 2015, ¿no? Este año fue cuando lo publicamos, sí. Creamos un programa de exposición al ruido social en el que utilizamos la legislación que existe para el ambiente laboral aplicado al colectivo de adolescentes. Al no existir una legislación o una serie de cuestiones que nos dieran una serie de marcadores, utilizamos la legislación con la que ustedes están familiarizados para establecer si los grupos de adolescentes estaban en riesgo o no. Y en principio estudiamos una serie de actividades que tenían que ver con las que son las que ustedes ven aquí, como ir a discotecas, ir a conciertos, y establecimos el nivel de exposición semanal que tenían a este tipo de actividades. A partir de aquí establecemos un límite de riesgo en el que pudimos identificar una parte de esa población adolescente que estaba expuesta a un nivel de ruido que sobrepasaba lo que las recomendaciones de la legislación al uso consideraban como que era el límite de riesgo de exposición. Y a partir de ahí tratamos de utilizar esta técnica que le digo de las emisiones otoacústicas para ver si podían tener un valor predictivo en cuanto a identificar la presencia de algún tipo de alteración comparada con los sujetos normales que en un futuro pudiese reflejarse en una audiometría o en un audiograma. Y para eso cogimos 15 sujetos de esa muestra que no estaban expuestos al ruido, y cogimos a otros 14 en este caso, que eran los más expuestos al ruido, de forma que teníamos dos grupos de adolescentes: por un lado los que estaban sobreexpuestos a ruido por encima de 95 decibelios A, y los que por un lado estarían en el otro extremo. Y utilizamos esta técnica de automisiones para ver si encontrábamos diferencias entre ambos grupos. Las audiometrías sí eran, ya les aviso, iguales en ambos casos, eran todos sujetos normoyentes. Y como pueden ver aquí, este sería la técnica que les estoy hablando de las automisiones otoacústicas. Si observan ustedes, nosotros podemos sacar una serie de valores en esta técnica que son referencia a la amplitud de la automisión y a la replicabilidad que tiene la automisión, y si comparamos ambos grupos en una sola gráfica, pues pueden ver como el grupo de sujetos expuestos, en principio las amplitudes eran menores que la de los sujetos no expuestos. De la misma forma, esta técnica tiene diferentes versiones. Otra versión que tiene de aplicar esta técnica no es presentar un clic, sino presentar una serie de tonos que van presentados de forma simultánea, y se hace un barrido en las distintas frecuencias. Esta técnica es la técnica de los productos de distorsión, y también cuando sobreponemos las dos gráficas podemos observar las mismas diferencias, ¿no? Son grupos, ya les digo, que audiométricamente eran similares, pero quizás esto puede estar reflejando ya un cierto daño a nivel coclear, producto de esta exposición a ruido, que aún no queda constatado en el audiograma. Por lo tanto, es evidente que disponer de una técnica de este tipo nos va a poder prevenir este tipo de exposición a ruido. Hay otros autores, esta es una publicación reciente, que tratan de utilizar esta técnica para cuantificar el daño coclear, y si bien, a pesar de los resultados que yo les explicaba o les mostraba anteriormente, eran grupos extremos, es decir, estamos hablando de sujetos muy expuestos y sujetos muy poco expuestos, pero el valor predictivo, es decir, la sensibilidad o especificidad que esta técnica pueda llegar a tener, va a depender de que el registro nos aporte más información que lo que yo les enseñaba anteriormente, y para eso hay una forma de obtener las automisiones, que es a través de este tipo de mapas, que sí nos podrían servir para diagnosticar de forma precoz
un daño coclear, el único inconveniente que tiene es que la obtención de estos registros es de aproximadamente 1 hora. Entonces, digamos que necesitaríamos un poco más de investigación hasta que esta técnica pues sea un poquito más efectiva en cuanto al tiempo que consume para obtener este tipo de trazado. Otro tipo de prueba que la audiología creo puede aportar es la capacidad que los individuos tienen para percibir el habla en un entorno ruidoso. Para eso tenemos distintas pruebas, nosotros las llamamos de habla en ruido, es decir, hacer una especie de logoaudiometría en la que nosotros ponemos un ruido que puede tener distintas características y tratamos de establecer la capacidad que ese individuo tiene para defenderse en ese tipo de situaciones. Esto lo podemos hacer en campo libre, como ven en la parte superior izquierda de la diapositiva, pero también se puede hacer con auriculares. Y esto se ha protocolizado, es decir, ya disponemos de pruebas estandarizadas, incluso en castellano, de este tipo de pruebas, de forma que están perfectamente estandarizadas y nos van a poder medir una capacidad que la variabilidad entre los sujetos normales es alta, es decir, no todos tenemos la misma capacidad de escuchar en un entorno de ruido a pesar de que nuestra audición sea normal. Y las diferencias son significativas, porque la capacidad de escucha en un entorno ruidoso no depende únicamente de cuestiones periféricas, sino también va a depender de cuestiones de procesos de arriba abajo, depende de capacidades atencionales y depende de otro tipo de cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el órgano terminal, sino con otro tipo de competencias. Y esto lo vamos a poder medir con este tipo de pruebas. Algunas investigaciones ya también han aparecido en cuanto al uso de este tipo de pruebas en ambientes laborales. Por ejemplo, esta es una publicación relativamente reciente en el que se trató de establecer la capacidad que una serie de trabajadores tenían para escuchar en entornos ruidosos, puesto que el desempeño de su puesto de trabajo era en un lugar ruidoso. Y para eso se simuló se hizo una serie de análisis en función del índice de articulación y otra serie de parámetros para poder establecer o diferenciar la capacidad que un trabajador podía tener pues, para defenderse. Aquí ven las distintas localizaciones en las que se supone que tenía que desempeñar este tipo de trabajo. Todos eran normoyentes y de nuevo les quiero hacer hincapié en este aspecto de que incluso aún con una audición conservada, esta capacidad de escucha en un entorno ruidoso puede variar sustancialmente. Y por último, hacer referencia a dos aspectos que yo creo que son críticos en cuanto a cómo en nuestro entorno están establecidas determinado tipo de competencias y que en principio las tienen en nuestro país atribuidas los técnicos en audiología protésica y son todas aquellas que tienen que ver con la elaboración de determinado tipo de protección individualizada en la que se hace necesario una toma de impresión. En principio, la elaboración de este tipo de moldes, la toma de impresión, el profesional que lo debería de llevar a cabo pues sería el técnico en audiología protésica y evidentemente una protección individualizada de este tipo va a tener una serie de características muchísimo más eficaces que otro tipo de protectores en los que no se está teniendo en cuenta la anatomía del conducto auditivo. Y por último, pues la medición del ruido también es una cuestión que en principio es una competencia que tiene atribuido este profesional, en la que, como pueden ver aquí, pues se relatan una serie de funciones que en principio la legislación contempla como que es propia del técnico en audiología protésica. Este es un ejemplo de un análisis acústico de un aula escolar en el que nosotros hemos llevado a cabo este tipo de medidas en las que medimos el ruido de fondo, el tiempo de reverberación y a partir de aquí hacemos una serie de inferencias respecto a la inteligibilidad en función del espectro del habla que un alumno puede tener en un entorno determinado o en una localización determinada de un aula con unas características particulares y este tipo de ejemplo pues creo que es generalizable a el ambiente laboral. En este caso ven la medición de los tiempos de reverberación, en concreto en las aulas al menos de la comunidad autónoma en la que yo estoy, el problema que tienen es la excesiva reverberación que hay dentro del aula y
a ver, el ruido de fondo, creo que está por aquí, pues tiene que ver más con el ruido que puede haber dentro del aula, que a pesar de todo la mayoría de las aulas sí suelen cumplir. Y como veían antes, este tipo de parámetros nos permiten hacer inferencias acerca de la inteligibilidad, de la misma forma que veíamos antes, pues, por ejemplo, en este entorno concreto de la acústica de un aula determinada, pues pueden ver ustedes como en un sujeto normal llegaba a un 90% de inteligibilidad, pero esa misma acústica condicionaba la capacidad de un alumno para defenderse en un ambiente como el que ustedes ven, donde solo alcanzaba un 48% de inteligibilidad. Por mi parte nada más, espero haber aportado esta visión que creo que la audiología puede dar a el mundo del trabajo y muchísimas gracias por su atención.